Hace muchos años, en la presentación de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el locutor se paró ante el público y le dijo: ¿hablo una hora de él o simplemente digo Pelé? El invitado de hoy, yo le diría: ¿hablo media hora de él o simplemente digo Carlos Arabedián? Muy honrado. Bienvenido. Después de tantos años de no encontrarnos juntos en un estudio. Sí. Porque a partir de la experiencia suya de Poco Serio, Sí. que yo fui prácticamente excluido, marginado, pero por razones operativas. Claro, propias de la televisión. Debería saber la gente que el doctor Arabedián graba Barricada exactamente antes de Poco Serio. Así, pero por suerte... No, y además el programa sale después del que sale. Claro. O antes. Pero lo bueno que yo rescato es que nos hemos vuelto a encontrar habitualmente, casi como una pareja que se cita todas las semanas. Sí. Antes, durante los años en el que usted no tenía esta propuesta que le hizo el canal, no sé cómo fue el origen en realidad, había participado muchísimo con nosotros en el programa. Sí. Primero, muchas gracias. No, gracias a usted. No. Siempre el invitado debe dar las gracias. No, porque usted sabe una forma que de honor. Yo estoy ante un testigo directo de la historia de Córdoba de los últimos 50 años por lo menos. Y me apasiona y me preocupa. Desde ayer pensaba, va a ser muy difícil mi reportaje al doctor Arabedián porque es un hombre con una claridad y una síntesis casi publicitaria. Usted responde en 7 palabras con una precisión y una convicción quirúrgica lo que se le pregunta. Así que voy a tener que hacerle mil preguntas. Pero háganos. Lo primero, descubrí en usted algo atemporal. Leyéndolo, viendo todo lo que pude encontrar de usted, que usted mantiene la rebeldía del adolescente. Y mantengo la rebeldía de siempre en mi vida. Pero fíjese que es una característica muy fuerte. Mantiene en sus declaraciones y en sus posiciones respecto a cosas que le voy a preguntar y que ha contestado a otros periodistas, una rebeldía adolescente. Y es probablemente el estado en el que uno se debe encontrar, en el de la adolescencia, en el que no ha alcanzado, aparentemente, una gran madurez para tener un espíritu propenso a resistir. Resistir la autoridad, resistir el orden, resistir las directivas, resistir la familia, resistir la escuela, resistir todos esos institutos que contribuyen a diseñar al individuo. A formatearlo, a homogeneizarlo. Sí, hacerlo igual. Hacerlo igual. Y lo increíble es que la gente no se da cuenta que después los que se destacan son los diferentes. Es probable. En el fútbol, en la computación, o sea, fíjese... Nos dicen, fue un alumno brillante, disciplinado, cumplidor. No, dicen otras cosas. Sí, fíjese, Bill Gates, Zuckerberg, Job... a la altura de ellos. Dejaron la facultad porque no les daba lo que ellos buscaban. Es más, se contraponían a la estructura educativa de las universidades de Estados Unidos. Usted sabe una cosa curiosa en mi formación universitaria, porque fueron 2 periodos. Uno, que fue más o menos el común de los estudiantes universitarios. Después me dediqué a la militancia universitaria, a la radio, y se produjo un corte. Y después de ese corte, volví en 1 año y medio, hice la otra mitad de la carrera. Pero lo curioso, eso es lo que le quería decir, que más que lo que a mí me enseñaban, porque iba a las clases orales, yo borraba todo lo que estaba escrito en el pizarrón. Y era una forma de decir, esto que fue escrito no sirve para nada. Vamos a ver qué nos dicen ahora. ¿Y nunca lo detectaron? No, sí, me lo tomaban como un acto de cordialidad. Ah, de gentileza. Sí, que ha aplicado el alumno Carlos Arabedián, que va y nos borra el pizarrón. Y si yo no lo había borrado, el profesor venía y me daba el borrador y yo procedía en un acto de aparente
genuflexión a borrar. Pero lo que estaba borrando era lo que estaba escrito. Y lo que estaba escrito probablemente yo lo negaba. Lo negaba. ¿Ahí está Maqueda? Ahí están Maqueda y el doctor a la derecha de la fotografía, Jaime Díaz Javier, responsable de la conducción de la Cámara del Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba, ¿Y está que usted? condenó a Videla, sí, a sí. Menéndez. Jaime Díaz Javier. Sí, sí, sí. Jaime Díaz Javier. Y ahí está usted. Es una foto. Y Maqueda, el de la izquierda. El de la izquierda. Y Pino, que era un amigo de aquellos entonces, o de aquel entonces, para decirlo con más propiedad, estábamos en la vivienda de Jaime Díaz Javier en Santa Catalina, un lugar histórico que ellos ocupan y administran, tienen un lugar preponderante en ese lugar. No sabíamos, era el preludio de las elecciones del año 83. Cuando gana Alfonsín. Cuando gana Alfonsín, cuando gana Angelós y cuando gana Mestre. Alfonsín, el gobernador Angelós por 200.000 votos. Mestre por 100.000 votos. Y nosotros estábamos en la cola, pero militábamos en el peronismo. Claro. Le hago una pregunta. En toda esta vida intensa, una vida al límite, ya vamos a hablar de eso, ¿perdió muchos amigos por el devenir de la vida? ¿Por diferencias? Por discrepancias? ¿Por malentendido? Porque usted debe ser como una colectora de vidas y de almas en todos sus años, y a esta altura del partido me imagino que habrá dolores perdidos. Perdí y gané, pero es más lo que he perdido, sobre todo en un programa televisivo que se llamaba ADN, porque mi compañero era, Tomás Méndez, era implacable y no tenía los compromisos que probablemente él entendía que tenía yo como profesional universitario. Pero usted no tuvo muchos compromisos nunca, o sea... No, siempre... no, pero él presumía, él presumía que por el hecho de ser abogado tendría algún tipo de condicionamiento. En cambio, él era implacable. Claro. Y eso me hizo perder muchos amigos. Y gente que no era amiga. Para decirlo en términos, pero muy desagradables, me hizo perder clientes. Decía, no, ese tipo no puedo confiar porque está en contra de nuestros intereses, no lo va a defender adecuadamente. Y los muy marginados sí me elegían. Ahí está Mariano, usted... No, ahí está mi hijo, no se llama... Máximo, Maximiliano. Maximiliano, quise decir. Y mi hija, Sabina. Sabina. Qué hermosa foto esa, ¿eh? Esa es una foto de un casamiento. Sí, pero están muy lindos. Escúcheme una cosa, me sorprende siempre sus declaraciones. Me sorprende usted, aunque yo desconfío. ¿Desconfías? Sí. Hace bien. Desconfío no de usted. ¿De lo que digo? No, del fascinante personaje que usted inventó. Pero yo no lo inventé, va surgiendo ese personaje solo. Responde a una esencia. No, pero no responde a una estrategia. No me quite que usted es un estratégico. Usted es un estratégico. Pero algunos creen que efectivamente es como un diseño que yo armo. No, surge. Surge espontáneamente. Sí. Bueno, por ahí coincido totalmente con una declaración suya, que nadie es feliz. En algún lugar usted dijo, nadie es feliz. Hay mucha gente que cree que es feliz. Coincido totalmente, pero es muy duro. Es una ficción la felicidad. Es un estado que algunos creen vivirlo eternamente. Y es simplemente una ilusión. Esos que viven aparentemente en edades determinadas de la felicidad o de la llamada felicidad, no alcanzan a entender, para mí la falta de felicidad deriva de la miseria generalizada. Eso es lo que en gran medida me determina a no ser feliz. Cuando yo veo que hay gente que sufre, que es derrotada, que es marginada, que es perseguida, que es derrotada en grandes conflictos bélicos, étnicos. Entonces yo digo, ¿y entonces está? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad yo voy a tener una apariencia de goce? Entonces todo eso me conduce a un estado de, no de abatimiento, sino de cierta serenidad
y de procurar no entrar frontalmente en la relación que me puede llevar a la confrontación inevitable. Entonces procuro que el otro también tiene derecho a pensar como piensa. Pero en el fondo yo sería un represor, pero educado. Claro. No, ¿y cómo? Mira, lo que acabo de decir, me acaba de ocurrir. Sería un represor educado. Un represor educado, pero un represor. Represor al fin. Sí, represor al fin. Y otra frase suya. He registrado muchas. Sí, otra frase suya que ahí estoy con las hijas de mi mujer. Sí, con Natalia y Josefina. Natalia la morocha, Josefina la rubia. Sí, viven en Israel actualmente. Viven actualmente en Israel. A 5 kilómetros de Gaza. Del alambrado. Todo el entorno sufrió las consecuencias del 7 de octubre. Afortunada y milagrosamente ella, su esposo, sus hijos, su suegra, todos están vivos. Por suerte, nada más que por azar. Yo digo un milagro. Un milagro, nada, porque fue una Algunos sacerdotes me han dicho, usted debería creer. Como yo no creo, me dice, ese es un acto por el cual usted debería creer. ¿En qué debo creer? Lo único que mi espíritu se siente muy conmovido con saber lo que ocurrió con toda esa gente que era su vecina. Miles asesinados. La frase que le iba a decir, que coincidió totalmente, que el sentido de la vida, dijo usted, es la supervivencia. Ese, lo dijo usted. Sí, eso es solamente mantenerse. Mantenerse, sobrevivir cada día. Mantenerse, sobrevivir a los... Hay avatares, hay actos crueles procedentes de terceros, hay situaciones críticas que a uno lo afectan. Yo estuve 3 años en la prisión y siempre cuando me preguntan cuál fue el mejor momento de su vida, le digo la cárcel. Eso me mató. Eso me mató, lo leí porque anoche. Me enseñó o sea, del 73 al 76, usted fue el único juez preso por la dictadura. Sí, pasé del despacho del juez a la cárcel. ¿Y cómo esos 3 años fueron como una revelación, como un momento sublime de su vida? ¿Por qué? Le digo, muy simple. Cuando ingresé a los múltiples campos, La Perla, Escuela de Aviación, UP1, Campo de la Ribera, la Cárcel de La Plata, otra vez de retorno, yo decía, me están llevando a todas partes y yo no tengo autonomía ni independencia. Y mire el pensamiento que he registrado como una definición de mi vida. No matarás. No matarás. No matarás. Y solamente vi la muerte. Entonces yo decía, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Si dependemos de otro, de la voluntad omnipotente, de un hombre que, según su humor, puede disponer de nuestra existencia. Entonces, tenía que prescindir de la familia, tenía que prescindir, afortunadamente me encontraba sin pareja estable, no estaba casado en ese entonces, estaba divorciado, sí. pero tenía mis hijos, los hijos, en los que pensaba constantemente, porque no teníamos visitas, no teníamos alimentos, no teníamos patio, no teníamos lectura, no teníamos nada. Entonces éramos nada. Y yo cada vez que me levantaba con algunos que conversaba, que tenían esperanzas, ilusiones, le decía, no tenemos nada. Usted, a uno que se llamaba Jaime, le decía, don Jaime, usted perdió todo. ¿Cómo? Usted perdió todo. Ya no tiene más nada. Jamás pensó que no iba a tener más nada. Su bolsillo lleno de cheques para cambiar. Pero no es que gozaba de eso. No es que gozaba de esa situación por la que este hombre atravesaba, porque él no estaba preparado para sobrevivir a contingencias adversas. Yo estaba acostumbrado porque había frecuentado durante más de 20 años antes las cárceles, como abogado. Cárceles hediondas, inmundas, prostituidas, degradadas, en la que uno ni como abogado era algo. Es decir, estuve acostumbrado
a no ser nada, a ser menos que una cucaracha que vive desde hace más o menos un par de millones de años. Y no la pueden eliminar. Escúcheme, me está abriendo tantas ventanas. ¿No será por ahí de que el camino a la felicidad es exactamente lo contrario de lo que suponemos? Porque suponemos que el camino a la felicidad es tener todo para ser feliz. ¿No será que el camino es tener nada para ser feliz? Hay alguien que no es ni filósofo, no es filósofo, pero ha sido presidente de un país, líder de un país, y estuvo 12 años en una prisión subterránea, Pepe Mujica de Uruguay, que dijo: nunca hay que aspirar a tener nada, porque ese aspirar a tener nos deforma, nos crea una situación de dependencia material que nos aniquila como seres humanos. Hay que conformarse con lo que se tiene, y si uno cree que lo que tiene es poco, debe luchar, pero en condiciones dignas. Y él fue un luchador, estuvo 12 años en una celda, que una celda, comiendo bichos, ratas, cucarachas, insectos. ¿Y mantiene la coherencia de vida en su vida actual? Siempre. Ahora está, desgraciadamente, en un proceso de enfermedad. Sí, que ya creo que... Está mal, pero él ha sido un adalid, en el sentido de sacarnos de encima esa obsesión por poseer. Yo creo que es difícil sacarlo. Todos creemos que debemos tener tal cosa. Lo que tenemos poco, lo que tenemos mucho, que queremos alcanzar más. Y él dice: no, hay que conformarse con lo que se tiene. Carlos. Mira, ahí está en el homenaje del Consejo Deliberante con el actual intendente. Sí, ahí está Pacerini, sí. Carlos, ¿cómo es posible que con tantas verdades insoportables que usted expresa mantenga la alegría? Maravilloso lo que dijo, verdades insoportables. Insoportables. A mí... Gran acierto suyo. A mí me jode mucho. Ahí estoy con Saldaño, sí, que espera que lo ejecute. Ya vamos a hablar de Saldaño. Pero contésteme, ¿cómo Carlos Aravedian, lo conozco hace más de 30 años, nunca lo vi con mala onda, mala cara o descortés? Muchas veces lo vi retraído, sentado, callado, mirando o pensando la situación en la que nos encontrábamos. Pero, ¿cómo? No puedo, le envidio, no puedo entender cómo usted parece un tipo feliz diciendo verdades insoportables, cosas que no me gusta escuchar. Dijo usted dos verdades en una sola frase. Parezco un tipo feliz diciendo cosas insoportables. Probablemente el decir las cosas insoportables me permite soportarlas. Me encantó que aprendió a perdonar, porque si no vivir es un tormento. Parece algo papal, parece algo religioso, parece algo bíblico, inesperado de un ateo como usted. Pero eso, ¿sabe qué le digo? Esa es una semilla que germinó en su vida en todos estos años, que dice el doctor en un reportaje: aprendí a perdonar porque si no vivir es insoportable o es un tormento. Es así. Es así. Parece una frase bíblica. Sí. Es una frase religiosa. Casi una frase filosófica. De Francisco podría ser. Pero en ese momento se me ocurrió cuando Carrera, el que me hacía el reportaje de Labor Interior, me preguntó. Y yo se lo dije porque era lo que sentía. Tengo que perdonar. Perdonar, hay gente que no vive nada más que en la venganza, en la necesidad de reprimir al que lo reprimió, castigar al que lo castigó, suprimir al que lo trató de suprimir. Pero ¿cuál es el grado de independencia que usted tiene como ser humano? Ninguno. Porque está dependiendo de factores que lo llevan a la locura. Ahí estoy con chicas en el programa. Acá en el estudio. Sí, ahí la veo a Laurita Loforte, a Flavia Pop, a la chica de Canal 10. Bueno, siempre rodeado... Vayamos a hablar. No estaba rodeado de nadie, nada más que en el programa. No, ya lo sé. Un programa invitado. No, yo me refiero a las cosas de su vida, a su esposa, siempre rodeado de
de bellezas, de su casa. Está muy bien. Casa que usted conoció, Sí, sí, sí. casa a la que concurrió, Sí, y usted fue, en su época, la gente no lo recuerda, no tiene memoria o no tiene conocimiento, en el periodo final de la gestión de Germán Cámara, resistió solo el embate de grupos violentos, enfrentándolos con decisión. Un caso único en la política institucional de Córdoba. 11 meses. Él es Carlos Arabeidián. Un lujo para mí. Yo no sé si a usted le gustará mucho, pero para mí es un lujo porque le cuento que hoy vine bien al programa, pero este primer bloque me ha cargado de energías muy lindas por las cosas que dice, que ya dijo y que yo descubrí que dijo Carlos y que nos está explicando acá. Vamos a publicidad y ya volvemos con el doctor Carlos Arabeidián en esto que sigue siendo poco serio. La haría como el consultor máximo. No, tenía un alto nivel de credibilidad según las encuestas. No, con usted. Ah, Lo consultaba permanentemente. Le estoy hablando de 30 años atrás. sí, sí, bueno, pero porque yo trabajaba apasionada y eficientemente en comunicación. Sí. Y es mi pasión. Hablando de pasiones, ayúdeme si me olvido. Abogado, penalista, juez, Camarista del crimen. camarista del crimen, periodista, Preso. preso, funcionario, Secretario de Transporte de la Nación. Secretario de Transporte de la Subsecretario del Ministerio del Interior. subsecretario, conductor televisivo, conductor de radio, diputado. Sé que declaró de que, a Carreras le declaró de que se sintió siempre bien en todas sus actividades y con plenitud. Pero quiero escarbar un poquito más. ¿Hay algo que usted se siente por encima de todo? No sé si habré dicho eso, y si he dicho eso, me parece que he dicho equivocadamente o he mentido. No. O sea, Le dijo a Carreras que juez fue un infierno, que juez fue un infierno. Pero en una pregunta general del reportaje que leí antes de anoche, usted dijo como que siempre estuvo, que todo lo que le tocó asumir le dio placer. Pero yo quisiera saber... no, yo cumplí con lo que me encomendaron, Claro. pero... ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? ¿La defensa penal? La defensa penal me apasiona y la crítica política me apasiona. ¿Y la La conducción? descripción y la conducción de televisión es para mí una cosa muy sencilla. Sí. Es del animal de tele. Es un acto de soberbia. No, pero aparte permítase ser soberbio. Yo estoy cansado de los humildes. Estoy harto de los humildes. Así que se prende la cámara y usted es un animal de tele. Se prende la cámara y empieza. ¿Eso es lo que? Los cadáveres en Camboya, el museo donde están registrados miles y miles de los cadáveres que habían dejado el Khmer Rouge. El Khmer Rouge. Hay una película... Hay muchas. Hay una película muy fuerte del periodista, ¿se acuerda? Sí. No. Camboya, otro genocidio como el armenio, como tantos genocidios olvidados. 2.500.000. Y los armenios 1 millón. 1.500.000. Y yendo al genocidio de los armenios, leyéndolo sospecho una gran tristeza por sus padres, porque eran personas tristes, por la matanza. Mi madre sobre todo era muy triste. La totalidad de los miembros de su familia fueron ejecutados. Y mi madre alcanzó a ver, teniendo 15 años de edad, no, 13 años de edad, estando con las docentes de una escuela luterana, que era donde estaba como pupila por pertenecer a una población carenciada de campesinos, alcanzó a ver a la familia que marchaba con algunos bártulos. Y las educadoras la sacaron de ahí. Desde ese día en adelante. ¿Y eso la salvó? No la salvó solamente a ella. Las que estaban con la educadora luterana se salvaron todas. Eran chicas, muy chicas. Pero eso la asignó para siempre. Y entonces fue una persona reconcentrada
sobre sí misma, muy silenciosa y con mucho dolor. ¿Y su padre? Mi padre participó de la Primera Guerra Mundial como voluntario del ejército francés al tener conocimiento que toda la familia había sido ejecutada. Todos sus bienes habían desaparecido y se encontraba solo en el mundo. ¿Y cómo? Se conocieron acá. Acá se conocieron. Sí, había una pequeña comunidad armenia en Córdoba, que claro. había al frente de esa comunidad alguien a quien los armenios recuerdan muy poco, un señor Kralian, que tendrían que recordarlo y homenajearlo. Hay la tendencia del hombre a olvidar a aquellos que fueron muy generosos. Él contribuía a formar. A juntar los vínculos. Y le hago una pregunta, increíble, su padre y su madre, historias parecidas. No, muy distintas, porque pertenecían a universos distintos. Mi padre había viajado, ahí estoy, fíjese, en Etiopía, en esa fotografía, en un lugar que hoy tiene las mismas costumbres de hace 2200 años. Mi padre había viajado siendo un muchacho a Estados Unidos a la casa de un tío y no supo nada más de su familia que había sido exterminada. Entonces, siendo un joven que estaba en condiciones de tomar las armas, se anotó porque Estados Unidos no participaba de la guerra. Ahí estoy con mi mujer ahí está con en Marina, Irán. Ahí estoy con Marina en Irán. En un lugar maravilloso de Irán, en uno de los templos más impactantes de los que hay en Irán. Y ella tuvo que ponerse esa prenda para poder tener acceso al lugar y además desplazarse. Sí, obligan. Me pasó en Egipto con una novia en el Cairo que le pidieron que se recoja el pelo y se cubra los brazos. Acá completo. Claro. La vestimenta. ¿Sí? Tiene varias. Y ella, con las cuestiones que conciernen a las luchas del Medio Oriente, sí reconoció en Irán un lugar donde la historia, ahí estoy yo con una de las mujeres jirafas, se llaman. Sí. Estas son las habitantes de una secta de Myanmar, la antigua Birmania o Burma, según los distintos nombres, hoy se llama Myanmar. Que tiene el premio Nobel de la Paz, una mujer que fue primera ministra, la tiene en la cárcel. Carlos viajó muchísimo, sí. Más de 80 países ha recorrido, 70, 80 países. 70, 80 países. Y esto no entiendo qué pasó acá. No sé, alguien que ha colocado una cosa que yo la repudio completamente porque eso no forma parte de ninguna manera de mi historia. No sé por qué el que lo ha puesto se tendría que cortar las manos. Sí. En un acto se tendría que cortar las manos. Escúcheme, no Carlos. sé quién haber sido. El productor no creo porque le dije al productor. Sí. Tengan cuidado con esa fotografía, porque está degradando a una mujer claro. que cumplió un rol histórico, aunque después tuvo sus desvaríos. Sus desvaríos. Escúcheme, ¿viajar es una pasión? Sí. Pero una de las primeras... Una gran pasión en el año 70. Estando todavía casado, decidí viajar por todo el continente africano. Solo. Por África. El pasaje de avión tenía más o menos esta altura, de Air France. Pero en la mitad del viaje lo corté porque había muchas similitudes en muchos lugares. En el año 70 todavía, bueno, ahí seguimos en Etiopía. En Etiopía. Fíjese, hay una de mi mujer mucho más gratificante visualmente, porque está con una mayor cantidad de nativos de las tribus que hoy viven así. Así. En esas ¿Y por qué condiciones. cortó el viaje en la mitad? Porque había mucha similitud entre los pueblos que iba conociendo. Claro. Hacía 5 años, 6 años que esas naciones en formación, en gestación, se estaban separando. Claro. Se estaban no separando. No, se estaban independizando. Claro, estaba despertando África. Todavía no había despertado. Sí, se estaba despertando. Estaban conformando el mundo africano. Sí. Aquí había sido víctima de belgas, sudafricanos, ingleses, franceses. Es el continente más joven
en cuanto a instituciones, a democracia, Y lo que sufrieron. a aperturas, y han sufrido. Lamentablemente ahora están los chinos ahí, pero esos son dos mangos Sí, pero aparte. los chinos no lo hacen sufrir. Sí, Ahí sigo en una de las mezquitas más imponentes de Irán, con una luminosidad, con una... Es impactante, eso es lo que podría decir. Carlos, ¿existe alguna posibilidad de que la justicia sea independiente? No, la justicia es completamente dependiente. Mire, con las señoras chinas Sí. en otro lugar. En otro lugar y en otro lugar. Es totalmente dependiente. Dependiente, los jueces dependen de su formación, de su ilustración, de su familia, de sus amigos, de sus compromisos. De ellos depende. Estas fotos son las que yo más registro porque es con los monstruos. Y en los monstruos, que están muy desarrollados en el arte escénico africano, Claro, hay algo de misterio y de atracción. Sí, ellos tienen una estética, plasman visualmente los Mire monstruos. eso. Sí, sí, sí. Bueno, le decía que ese conjunto de circunstancias contribuyen a hacerlos dependientes de todos esos plurales factores y entonces no le dan la libertad de conciencia para resolver, usted dijo la palabra, con independencia. Ahí tenemos otro lugar de Irán con Marina que me resulta muy atractivo, en una cafetería. Eso es Irán antes de los ayatolá, ¿no? No, pleno ayatolá. Ah, pleno ayatolá. Sí, en el año 2017, Ah. ahora hace 7 años. Mire usted. En el apogeo de los... Lo único malo fue el ingreso, porque el ingreso sin visa es bastante complejo. Es complejo, Sí. claro. Pero no voy a entrar en los detalles negativos, por aquello de que yo perdono. Claro. Y pudo ingresar. Escúcheme una cosa, Y entonces... disfrutar. Sí, entonces la justicia es un ideal que no existe. Como ideal existe. Como ideal. Es una aspiración. Es una aspiración. Es una aspiración que está dependiendo de estos hombres y mujeres que tienen compromisos, en definitiva, que los desvían de los objetivos centrales que han sido puestos en su mano. El destino de un patrimonio, de un bien, de una libertad, de lo que sea. El enclaustramiento, el encarcelamiento, la vida de una persona que esté en manos de otra. Creo que algunos no tienen conciencia que la vida de las personas depende de ellos. Todo. Vida, Bienes. como tal, patrimonio, libertad. Es bravísimo. Y probablemente para algunos la felicidad. Pero es bravísimo lo que me dice porque Es grave. no saber de que de mí depende su vida es casi... Yo les digo en los alegatos, y yo veo en los alegatos con los jurados populares, veo que algunos se duermen, a pesar del tono enérgico con el que yo alego. Otros deben estar pensando que mi ley le tire algo para la abundancia personal, no sé. Eso estamos en Yemen. Yemen. Eso es Yemen. Fíjese, los chicos y el soldado de Yemen con una mujer de Occidente que no estaba vestida con ropa negra. Con ropa negra. Con la ropa negra completa. ¿Una excepción o una distracción? No, ninguna distracción. Lo hizo con mucho gusto porque no le imponían, en el lugar donde nos encontrábamos, la necesidad de... Creo que hay otra en la que está como un modelo en una sastrería que la hicieron vestir como se visten las mujeres para la fiesta. Ahí estoy en Vietnam en un transporte colectivo, Ah, en Ho Chi Minh, Ho en Chi la Minh, capital. Sí, en la capital. En la capital Así que ese es un de transporte- Vietnam. un transporte Y público. cuando el transporte público, que era ese, llevaban gallinas, pavos y verduras, etcétera, yo alcancé a colgarse. subir Sí. para ir un trayecto, porque era muy lento para semejante carga. Mucha bondad en esa gente, ¿no? Aparente. Pregúntele a los franceses y a los norteamericanos. No, pero me refiero en el Sí, contacto. sí, en el contacto. En mucho Y humildad y mucho respeto. orgullo de la pertenencia a la condición de vietnamitas. Sí, sí. Desde el año 900 nadie ha podido invadir
y salir indemne de Vietnam. Por eso le digo... Y pregúntele a los norteamericanos. Que le digan a los franceses y a los norteamericanos que tuvieron que resignar todo. Un país pobre. Era. Hoy es uno de los países desarrollados. Claro, pero un país, tecnológicamente. Pero ¿cómo resistieron en condiciones...? Porque eso es la pertenencia, el orgullo de la pertenencia. Lo que se llama aquí ligeramente patriotismo y no se tiene para nada. Mire, ahí cómo la vistieron en el negocio. Los hombres están con el puñal que lo llevan todos, ¿vio? El puñal del hombre. Está ahí en la cintura. Y el otro es el dueño del local. El de traje. Sí, el de traje. Y la vistieron a ella como para una celebración. ¿Qué tal? Eso es una foto histórica. Y aparte... Y el otro la estaba terminando de armar. Una pulsera. Claro. Carlos, vamos a otra tanda y ya venimos para el tercer bloque. Con mucho gusto. Y de golpe en su vida aparece una autobiografía casi, un libro. En realidad, escrito por Juan Cruz Taborda Varela, sí, a quien le debo la generosidad de su aporte inestimable. Claro. Y claro, es todo lo que yo voy transmitiendo. Pero se desnuda muchísimo en el libro. Sí, me desnudo completamente. Juan Cruz Taborda Varela hace un trabajo impecable, pero yo me desnudo totalmente. A partir de toda la información y los nombres, las fechas que usted le brinda. No, yo no oculto nada. Absolutamente nada. Digo todo lo que ha pasado en mi vida. Ahí esa fotografía. Ahí está Marina en África. En Etiopía. Etiopía. Escúcheme, ¿por qué el título Buscado una vida al límite? Una vida al límite fue, creo que, idea de él. El buscado fue una idea mía. Y él la aceptó, porque nosotros teníamos un convenio de respetar el derecho de él a la crítica. Sí, a la visión propia. No fuera un libro de exaltación de mi trayectoria. Exacto, exacto. Lo que él pensara sobre lo que yo hacía, decía, resolvía, decidía, lo podía decir perfectamente, porque conservó el título de buscado era porque me buscaban desde chico, siempre los amigos del barrio, cuando la madre le pegaban, cuando los otros muchachos del barrio más grandes los buscaban también, siempre me buscaban a mí para discutir, para dialogar, y así fue en la universidad. Para ejercitar defensa. Para ser orador en los actos. Claro. Yo recuerdo el primer acto en el que fui orador en la universidad como militante en el año 58, en plena efervescencia antiperonista, todos 10.000 estudiantes en el coro de por todo con traje. Y yo subí a las 3 de la mañana con campera y dijo, pido un minuto de silencio en homenaje a la jefa espiritual de la nación, y no alcancé ni a decir Evita. Dije, no, por cierto, sí, el nombre, Duarte de Perón, todo, pero el Estado se venía abajo para destruirme. Y zafó. ¿Y yo sabía lo que hacía? Digo, ¿de dónde vendrá? Tipo que me tiraban monedas, como en el zoológico. Claro. Dije, si yo me salvé de esta, me voy a salvar siempre. Claro, por supuesto, porque zafó de esa. Y una vida al límite, los límites... porque siempre fue en el borde de algo. Ese es el límite. A punto de caerme en el precipicio y salvarme. A punto de tomar una decisión errónea y no tomarla. A punto de cometer algo inapropiado y hacerlo. Por eso una vida al límite. Bravo, porque el límite y el precipicio. Si te equivocaste, te desbarrancás. Sí. Y entonces siempre atribuía, no obstante ser ateo, no tener ninguna creencia, siempre fue así. Y a pesar de provenir de una madre religiosa, que no tuvo influencia en ese sentido, pero tampoco incidió para que lo sea, es curioso cómo yo tendría que haber sido un agradecido a circunstancias dramáticas de las que me he salvado.
debería encontrar la justificación en la fe. Sin embargo, no. No. Allí, hoy es lo que me dijo un sacerdote. Usted tendría que tener fe. Claro. Porque usted es un privilegiado en ese sentido. En este aspecto, privilegiado. Digo, nadie es privilegiado. Ni usted, ni yo, ni nadie. ¿Qué piensa cuando dice eso? Yo pienso en los reyes medievales que dormían en unos lugares que aparentemente eran unos aposentos lujuriosos, pero tenían temor de que entrara un enano y le clavara un puñal. Exacto. Vaya a saber cómo morían, cuánto vivían. La historia que no sabemos qué ha acontecido. ¿Qué está pensando ahí la verdad? Estoy pensando en el enano que está a punto de entrar al despacho o a la cama Sí. de la reina para acuchillarla. O te desliza un aspid para que te pique. Qué cosa rara ese ejemplo, me decía. Claro. Pues es un tipo anormal. No se me acaba de ocurrir, le digo. Acá se me acaba de ocurrir acá Sí, también. sí. No es que lo estoy inventando. No, pienso. O te deslizan una víbora venenosa para que te pique entre las sábanas. Lo primero que pedí en la India cuando estuve de visita era que me colgaran una víbora. ¿Para qué? Pero me dijo el hombre, le dijo a Marina en inglés que no era venenosa. Para sentir cierta emoción con el miedo. Y después en un cementerio en Camboya, con un murciélago que tenía prácticamente el tamaño de un águila. Una cosa así, gigante. El tipo me decía que la pusiera en el brazo. No, le digo, yo tengo pánico. Y le decía a Marina que le transmitiera a él. Pánico. No, me dijo, no pasa nada, él lo agarraba. Digo, pero con él tiene afinidad, conmigo no tiene. Claro. Hasta que finalmente, pues así, saqué una fotografía. Era como si yo hubiera viajado a Camboya para tener una fotografía con un murciélago. Y acá les tengo pánico. ¿Ha llorado mucho, doctor? ¿Llorado? No. Pero cuando murió Coco, sí. Sí, mi hermano, un personaje completamente opuesto a mí, de una enorme seriedad. Mira, ahí estoy con otro. Ahí está que es con el completamente productor llamado El hombre más bueno de Córdoba, por Claudio Oroz. Es Alejandro Croce, el productor del programa del suyo, Barricada. el mío. Sí. El hombre más bueno de Córdoba, dice. Así, el hombre más bueno, si lo conociera. Escúcheme, Carlos, ¿y Coco no tenía una buena relación? No, de chicos no, porque además vivimos mucho tiempo separados, pero siempre he valorado en él su militancia, su dignidad, su apego rígido a las normas. Era un activo militante comunista y sufría muchísimo por todo lo que ocurría en el mundo. Y se fue desintegrando su familia con la muerte de una hija en un accidente, la muerte después de la mujer, las cosas propias de la vida, pero él mantuvo siempre una característica férrea en su personalidad. Se mantuvo incólume. Sí. Y bueno, y la pérdida le provocó... Sí, me provocó una... Y me llamó la hija sobreviviente y me dijo que lo despidiera en el cementerio. Y el fenómeno de las redes que me sorprendió, que un día empezó a publicar... Yo tengo un nieto sí. que es licenciado en Relaciones Internacionales y Relaciones Políticas. Y Ciencias Políticas. 22 años y me dice, vos tenés una enorme capacidad para decir muchas cosas en pocos segundos. En pocas palabras, sí. Eso se llama que vos tenés que ingresar a este mundo que no conocés, que es TikTok. Yo te voy a grabar y vamos a empezar. Bueno, hoy tengo registrado 17 millones de visualizaciones. De visualizaciones. No de personas que lo sigan. No. De gente que... No, sí. de gente que... 17 millones. Increíble. Sí. ¿Por qué es increíble? Por lo siguiente. Que no vaya a creer la gente que estoy cayendo en el autoelogio y en un acto de narcisismo. Soy el más grande de edad. Pero con 89 años no hay gente en el mundo de TikTok. Llegan hasta 40, claro. más o menos. Sí. Y además tratar los temas
de TikTok para esa masa enorme de gente. Bueno, TikTok ha querido ser eliminada en Estados Unidos, por la cuestión de los chinos, en Brasil, en muchos lugares. Entonces, que un joven, a donde a mí me pegan en TikTok, no en TikTok, en Facebook, claro. Yo reproduzco lo que tengo en TikTok, lo paso a Facebook. Ahí me pegan una generación de clase media que cree que sigue perteneciendo a la clase media, que anda por los 40, 50, 60 años. Me dicen de todo y me alegra profundamente todo lo que me dicen. Es que usted dice... Desde viejo para abajo no hay cosa que no me digan. Es que usted dice verdades insoportables. Estamos terminando, Carlos. Como no tenemos manera... Ha sido un gran como no tenemos confesionario manera de pagar el cachet que usted se merece, le regalamos muy honrado por esto, porque tengo una gran pasión precisamente por este dulce. Sí, yo sé que yo sé que le gusta Olympic Pro, que, es más, que me ha preguntado dónde comprarlo. Sí, en su momento le pregunté. Así que para nosotros es un placer. Y para mí también una distinción. Y gracias. Y gracias por el trato recibido. No, por favor. El trato que usted le brinda a todo el mundo con inteligencia. Pero esto fue un confesionario, en verdad. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlos. El doctor... Muy honrado. Carlos Arabedian. Una historia de vida, una historia en Córdoba. Esto fue todo por hoy. En 7 días por esta señal lo espero y le agradezco a usted que tiene la paciencia de acompañarnos. Buenas noches.